Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva video presentación. Mi nombre es Boris Albert, filósofo chileno. Estoy muy contento de reencontrarme en esta nueva semana con todos ustedes para poder dialogar, para poder conversar y profundizar en el aprendizaje de lo que es la filosofía. En estos primeros videos, en estas primeras presentaciones, he deseado compartir con ustedes mis apuntes, mis reflexiones y algunas construcciones que he realizado a partir de los estudios que eh, he realizado, que he hecho de la filosofía, de algunas lecturas y también algunas calibraciones. Para mí siempre es agradable dialogar, congregarme con ustedes para que podamos ir juntos descubriendo algunas cosas, también recordando o consolidando algunos otros conocimientos. Los invito a que puedan compartir, a que puedan comentar y también sociabilizar a través de las redes sociales. Siempre la sociabilización de los contenidos se genera la retroalimentación que nos permite conocer y comprender otros puntos de vista, valorar el fenómeno desde otro punto de vista. Antes de comenzar con la presentación del tema de hoy sobre la filosofía, vamos a hacer un recordis, volver a pasar por el corazón el contenido que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de qué es la filosofía. Y nos recordamos que la filosofía, vamos a pinchar por acá, se deriva de dos vocablos, filo, o está compuesta de dos vocablos, filo y sofía. Filo, que significa amor, y sofía, que significa astucia, o también traducido como sabiduría. Del latín sapientia, de sapere o paladar delicado. Y también vimos que Aristóteles en su metafísica habla de la sabiduría como conocimiento y comprensión de las causas. Posteriormente vimos que son las causas últimas de todas las cosas. Y Sofía, en los tiempos de Homero, estaba relacionada a la habilidad manual. En Grecia, a la habilidad manual del artesano, del artista manual, el carpintero, que producía una obra de excelente calidad, de excelencia. Por otra parte, en Grecia, en su traducción al griego, sabiduría viene del latín sapientia, que viene a su vez, se deriva de sapere, que significa tener un paladar fino, un paladar delicado. Aquí estamos relacionando la sabiduría o a Sofía con dos partes del cuerpo. Primero con la mano, la habilidad manual en Grecia, llegar a la excelencia a través de la habilidad manual. Y también lo estamos relacionando ahora en latín con sapientia, de sapere, que tiene relación al gusto, a la boca, a la lengua, al degustar, al discriminar sabores, al conocer lo amargo y lo dulce. Sea como sea, en este origen que tiene la palabra sabiduría, siempre está relacionado a la manipulación del entorno, la manipulación a través de las manos o también el conocimiento y la manipulación del entorno, conocer el entorno a través de los sentidos como es el gusto, a través de un paladar delicado. Heródoto también nos presentó el concepto de sofos, el que sobresale por la calidad de su obra relacionado siempre a la excelencia, la calidad manual de su obra siempre relacionado a la excelencia. Y pudimos seguir viendo otros conceptos como lo que nos mencionó Platón en su diálogo y cómo se define la filosofía. Ahora vamos a adentrarnos un tanto más en el origen del filosofar, ya que tenemos cierta noción, un conocimiento un tanto más acabado, más profundo de lo que es la filosofía. Avancemos ahora en el origen del filosofar,
la acción de hacer filosofía. Ahora, ¿cuál es el origen del filosofar? El origen del filosofar radica en el arte de saber preguntar. ¿Y quiénes son los que preguntan o inquieren constantemente del mundo, de la realidad, de lo que nos rodea? Bueno, hemos sido nosotros mismos cuando fuimos niños, y son los niños actuales. Los niños se caracterizan por preguntar constantemente sobre el mundo que los rodea. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es eso que va en el cielo? ¿Qué es ese animal? ¿Cómo se llama? ¿Qué color es este? ¿Qué es ese sonido que se escucha afuera de la casa? ¿Qué pasó? ¿Quién es esa persona? Los niños constantemente preguntan, inquieren, a medida que van descubriendo el mundo de forma gradual. Van conociendo distintos objetos, van conociendo distintos elementos, a distintas personas, están siendo sometidos a muchos estímulos, cada vez mayores estímulos que vienen del ambiente. Y cada uno de esos estímulos genera en el niño una pregunta. Preguntas que muchas veces las realizan de forma incesante hasta conocer una respuesta. Cuando finalmente obtiene la respuesta, el niño queda contento. Generalmente no pregunta más allá de la primera respuesta, cuando es una respuesta válida para él y le hace sentido. De esta forma comprendemos que todos los seres humanos estamos orientados de forma natural hacia la pregunta, hacia la interrogante, hacia la búsqueda del conocimiento y más allá aún hacia la búsqueda de la verdad. Y como vimos en la video presentación de la semana pasada, el acercarnos o el aproximarnos a la verdad nos permite estar en un grado de alegría o de placer intelectual, porque siempre el que se nos mienta o el no conocer la verdad de las cosas nos conduce a un estado de insatisfacción o también a un estado más extremo de tristeza o de dolor. Por eso, los seres humanos podemos decir que estamos orientados hacia la verdad a través de la pregunta. La pregunta nos permite acceder un poco más allá de la superficialidad de lo que estamos viendo, de lo común y ordinario que escuchamos o que tocamos o que logramos comprender de manera superficial. La pregunta nos permite ir más allá. Y los niños son especialistas en hacer preguntas. Sin embargo, se conforman generalmente con una respuesta. Cuando se le da una respuesta adecuada, contundente, el niño generalmente deja de preguntarse sobre un aspecto, sobre algún elemento, sobre alguna circunstancia o sobre alguna situación. Debemos sin duda alguna aprender mucho de los niños, debemos aprender mucho de los infantes y no renunciar al niño que llevamos dentro. Eso no significa ser añiñado, tener conductas pueriles, infantiles, como los niños, pero mantener algunas características del ser niño, que vamos a ir viendo más adelante aún con mayor profundidad. Pero una de las características elementales de ser niño es la pregunta constante. Ahora, cuando nosotros somos adultos, hemos probablemente ya conseguido la respuesta a muchas cuestiones. Sabemos por qué el cielo es azul, la mayoría lo sabe. Sabemos por qué el agua es insípida e incolora. Sabemos que ese sonido que escuchábamos afuera de nuestra casa era
la bicicleta de papá que venía llegando del trabajo o el auto de algún familiar, de algún vecino. Sabemos que eso que volaba en el cielo, que veíamos nosotros volar o caer en el cielo, es una estrella fugaz. Sabemos que el color de la manzana es rojo o verde. Hemos adquirido información del entorno y hemos logrado transformar esa información en conocimiento a través de la manipulación. Por otra parte, hay circunstancias de la vida, circunstancias críticas, momentos difíciles de la vida que nos llaman o nos orientan hacia una comprensión más profunda de la realidad. Momentos difíciles como la muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido, a través de un accidente o por muerte natural. En esos momentos de intenso dolor, esos momentos que no son momentos ordinarios ni son momentos que vivamos absolutamente todos los días, no son situaciones cotidianas como el desayunar, el almorzar o el cenar, que lo hacemos todos los días. La muerte de un ser querido es un suceso trágico que a todos nos ha tocado o nos va a tocar en algún momento de nuestro ciclo vital. Y es en esos momentos llenos de dolor en que nosotros nos preguntamos o nos hacemos preguntas que van en busca de la verdad o van en busca de las causas últimas de todas las cosas. Es en esos momentos que nos preguntamos del porqué de la muerte, del porqué de la corta prolongación de la vida, del porqué de la existencia humana, cuál es el sentido de mi existencia. Si en 70 o 80 años muero y probablemente mi recuerdo en un par de décadas se olvide de la brevedad de la existencia humana. Momentos críticos como esos, la pérdida del trabajo, la pérdida, la muerte de un hijo, de la pareja, el finalizar de una relación amorosa, situaciones críticas, la pérdida de un bien material en un siniestro como un incendio, situaciones que nos llevan al límite, nos hacen preguntarnos, volver a preguntarnos sobre el porqué de lo que sentimos, el porqué de la vida y de los momentos de la vida. Volvemos a ser niños ahí porque buscamos una comprensión más profunda de la realidad, de la misma forma que ese niño que se movía por el patio de su casa viendo los diferentes árboles y veía el manzano y veía el naranjo y veía el ciruelo y aprendía de él y se preguntaba y le preguntaba a su padre cómo se llama esa fruta, de qué color es esa fruta, qué sabor tiene la fruta. Ahora en la pérdida de un ser querido nos preguntamos ¿por qué la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Lo volveremos a ver a aquel ser querido? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y nos adentramos en una reflexión profunda, sumamente profunda de nuestra vida, de nuestra existencia y de la realidad. Es aquí que las preguntas tienen otro sentido. Y es aquí que nos damos cuenta de la importancia de la pregunta. La importancia de la pregunta en quitar el velo de la realidad superficial y buscar respuestas. Estamos ansiosos, hambrientos incluso de respuestas, de saber por qué. Cuando muere un niño, cuando muere un infante, un recién nacido, buscamos con pasión el porqué, el saber por qué ha muerto ese infante, sin tener la oportunidad de haber alargado su vida, sin haber tenido la oportunidad de haber disfrutado su vida. Sin duda alguna, los momentos críticos, los momentos complejos nos
hacen volver a preguntarnos las cuestiones fundamentales de nuestra existencia. El origen del filosofar está relacionado al ser niño, y el ser niño está relacionado a la admiración. El niño o la niña, en sus primeros 5 años de vida, cuando explora su entorno más cercano, cuando empieza a conocer a los miembros de su hogar, las habitaciones, las distintas habitaciones de su hogar, la cocina, el comedor, el baño, las habitaciones, luego conoce el patio delantero, el patio trasero, luego conoce su comunidad, el barrio, el pasaje, la casa de sus compañeros de curso, la casa de sus amigos. El niño constantemente está admirándose, y esa admiración nace del descubrimiento de cosas nuevas. Los niños muy generalmente quedan prendidos, con los ojitos abiertos, sin parpadear, observando algún elemento. Y es generalmente porque ese elemento es algo totalmente nuevo para ellos. No saben cómo se llama, no sabe de dónde viene, no sabe cuánto pesa, no sabe cuál es su función, no lo ha conocido en lo absoluto, y aparece delante de sus ojitos y el niño se sorprende porque no puede explicárselo. No tiene información respecto a él. De esta manera el niño vive constantemente admirado o sorprendiéndose en su progresivo descubrimiento del mundo que lo rodea. Con el paso del tiempo, lamentablemente, vamos perdiendo esta capacidad de admiración o de asombro. Pareciera ser que nuestros sentidos se han encallecido o hemos perdido la sensibilidad. No nos admiramos absolutamente con nada. Quizás estamos tan acostumbrados al mundo que nos rodea, estamos siendo sometidos tan constantemente a los mismos estímulos, que ya no nos sorprendemos de ellos, los conocemos tan bien, que no nos sorprendemos de absolutamente nada. No nos sorprendemos, por ejemplo, de los femicidios ocurridos en nuestro país, porque se han hecho tan constantes, hemos estado siendo sometidos a ese maldito estímulo, a esa maldita realidad de la muerte de mujeres en manos de sus parejas, que ya no nos sorprendemos, no nos estamos admirando. Ya no nos admiramos de que la justicia en nuestro país no responda de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es justo, porque hemos visto tantos casos de corrupción e injusticia que un caso más ya no nos causa prácticamente nada. Hemos perdido la capacidad de admiración física e intelectual. La admiración está estrechamente relacionada con la deshabituación o salir de lo habitual. Salir de lo habitual. Salir de el pensamiento convergente o el pensamiento de todos los días. Deshabituarse también significa salir o abstraerse de la realidad cotidiana, de nuestras prácticas cotidianas. Para admirarse hay que salir de lo cotidiano, de lo rutinario. Todos los días nos levantamos prácticamente a la misma hora, si el despertador no nos falla, tomamos desayuno a la misma hora, encendemos el televisor, preparamos nuestras cosas y nos dirigimos hacia nuestra fuente laboral, hacia nuestro trabajo. Y una vez estando ya en el trabajo, todos los días hacemos absolutamente lo mismo. Registramos nuestro ingreso con el dedo, con la firma, saludamos a nuestros colegas que siempre son lo mismo, nos sentamos en el mismo escritorio frente al mismo computador, caminamos por las mismas partes y estamos sometidos siempre a los mismos horarios de colación, de entrada y de salida. Nuestros actos se vuelven predecibles, altamente predecibles. Yo siempre he pensado que si nosotros fuéramos blanco de un francotirador,
Sería muy sencillo el matarnos, sería muy sencillo el eliminarnos, porque somos tan predecibles gracias a nuestras rutinas y a nuestro horario. No es muy difícil saber dónde va a estar Boris Albert mañana a las 3 de la tarde. No es muy difícil saber dónde va a estar usted, María, o usted, Carolina, mañana a las 18 horas. ¿Y con quién va a estar? Si un francotirador tuviera que darnos alcance, sería muy sencillo eliminarnos de la existencia porque estamos habituados a hacer las mismas cosas todos los días. Para deshabituarse es necesario salir de esta rutina y elevarse por sobre ellas. Para admirarse hay que salir de esta rutina y darse tiempos para el ocio. Y el ocio es la negación a la actividad. ¿Mm? O el ocio es contrario al negocio. ¿Mm? Negocio a una actividad. El negocio es contrario a no hacer nada. Cuando yo tengo un negocio estoy activo. El ocio es no hacer nada, lejano a toda actividad. Por esto debemos, para filosofar, darnos tiempo para el ocio. Es necesario darse tiempo para un ocio, pero un ocio no productivo. No es aquel ocio en que yo me desligo absolutamente de todas mis cosas y me aboco a otra tarea que no es una tarea iluminante en el aspecto de la razón, en el aspecto intelectual. El ocio del filósofo es brindarse un tiempo de soledad selectiva. El filósofo elige salir de la rutina, elige estar solo para en ese momento de ocio, en ese momento de soledad, en ese momento de refugio en uno mismo, poder asombrarse, volver a asombrarse, reflexionar, pensar sobre las cuestiones elementales. No estamos hablando aquí de reflexionar sobre lo que hago todos los días y ver cómo lo mejoro, que eso es parte de la reflexión profesional. Estamos hablando de otra clase de reflexión mucho superior. A eso llamamos deshabituación o admiración. El primer momento de este deshabituarse o salirse de lo habitual, del día a día, de lo cotidiano, es el sorprenderse. Es ese encuentro primario con un elemento, con una situación que me hace, que me deja prácticamente estático, con los ojos abiertos y la boca seca. Me sorprendo de una situación, me sorprendo de una realidad, me sorprendo con un concepto y quedo prácticamente indefenso ante él porque no logro explicarlo. Es algo prácticamente sensitivo. Me sorprendo, quedo prácticamente paralizado ante él. Y el segundo momento es la búsqueda y el descubrimiento de la verdad. Luego de sorprenderme, yo deseo descubrir la verdad de esas circunstancias, la verdad de esa situación, la verdad de ese concepto o la verdad de ese elemento a través de la búsqueda. Yo no me quedo solamente pasmado, quieto, admirando esto que no sé, sino que me arriesgo y me encamino hacia el descubrimiento de la verdad. ¿Qué es eso finalmente? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte finalmente? Y me dedico a la búsqueda de esa verdad o de esa causa última a través del descubrimiento. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Existe realmente la nada? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el ser humano está orientado siempre hacia la búsqueda de la felicidad? Aquella primera pregunta, aquel primer concepto nos sorprende.
en el sentido que no lo comprendemos a cabalidad. Y ese no comprenderlo, no conocerlo a cabalidad, no conocer su verdad nos orienta, nos llama hacia el descubrimiento. Y es un camino constante, es un camino de todos los días. No es una respuesta inmediata. Por ejemplo, el saber el origen del bien y el mal. Pongamos ese ejemplo. Para llegar a la verdad absoluta o la causa última, las causas últimas sobre el origen del bien y del mal, ¿dónde se origina el bien? ¿En qué se origina el bien? ¿Qué es el mal? ¿En dónde se origina el mal? El desear procurar esa verdad última, esa causa última radical, nos conduce al descubrimiento, a un proceso de búsqueda constante, intenso. El que filosofa está intensamente ocupado día tras día, buscando y descubriendo, y esa búsqueda es tan rica, ese camino de búsqueda es tan rico que va en el mismo trayecto conociendo otros conceptos y descubriendo otros senderos u otros caminos. Por eso el filosofar, el acto de filosofar es tan rico, pero a la vez es tan peligroso. No cualquiera filosofa, ni siquiera cualquiera se pregunta, que es el primer paso para filosofar, el preguntarse. Y este segundo momento de la búsqueda y el descubrimiento de la verdad nos va a permitir llegar a este momento, a el dar a luz, lo que se llamó también, lo que se llama la mayéutica, el arte de dar a luz. Pero el dar a luz no se da a luz de manera expedita, de manera superficial, sin ningún tipo de esfuerzo. Las madres cuando tienen que dar a luz, cuando el hijo tiene que salir del vientre de la madre, todo ese proceso es con esfuerzo. El dar a luz, el proceso del embarazo, en el caso de los seres humanos, de las mujeres lleva 9 meses de espera. Es un proceso en el que hay que tener cuidados intensivos con el embrión y con el feto, con su madre, con el contexto, con el ambiente. Luego vienen los dolores de parto. El dolor de parto que acompaña a la madre durante todo ese proceso, ese dolor intenso que soporta la madre. De esta manera el dar a luz no es un acto simple, sencillo, requiere de esfuerzo, requiere de dolor, requiere de sacrificio, requiere de cuidados. De la misma manera, el dar a luz la verdad requiere de un proceso de búsqueda y descubrimiento que es arduo, de un camino que es sinuoso, de un camino que es muchas veces pedregoso y peligroso. No es un camino liso ni un camino llano, ni ancho. Es un camino angosto, con desfiladeros, con peñascos, con precipicios. Es un camino con curvas. Es un camino lleno de oscuridad y es un camino también lleno de pequeñas luces que finalmente nos conduce hacia la luz máxima. ¿Cuál es la luz máxima? El descubrimiento o el encuentro con esa verdad. El encuentro con esa verdad que tanto ansiamos. Con las causas últimas de todas las cosas. De esta manera nos damos cuenta que el filosofar no es sencillo, pero tampoco es imposible. Los seres humanos estamos orientados hacia la filosofía, hacia la pregunta, porque de niños estamos preguntando, solo que nos hemos dejado de preguntar y también nos hemos dejado de admirar, nos hemos dejado de sorprender con nuestra existencia y la admiración y el asombro solamente son cosas accidentales en momentos críticos de la vida, pero no buscamos más allá.
porque para muchos el buscar más allá es innecesario. Cuestiones que vamos a analizar en una futura video presentación. Pero vamos quedándonos con estos conceptos. Ahora bien, el filosofar involucra también comprendernos ignorantes, ser conscientes de la ignorancia. Y aquí hablamos de este concepto, la docta ignorancia. ¿Qué es la docta ignorancia? Bien, la docta ignorancia primero es ignorancia porque aún no ha alcanzado la verdad. Está en un estado en que no tiene la verdad, por eso es ignorante. También, sin embargo, es docta. ¿Por qué? Porque es consciente de su estado de ignorancia. Sabe que no ha alcanzado la verdad. Por eso se llama la docta ignorancia. Ignorante primero porque no ha alcanzado la verdad, no sabe la verdad, pero también docta porque comprende, entiende, se sabe ignorante. Se sabe ignorante. Muy distinta a la verdadera ignorancia. La verdadera ignorancia o el verdadero ignorante es aquel que no sabe que ignora. Es aquel que considera o cree que lo conoce y lo sabe absolutamente todo sobre un tema, que es el especialista máximo en un tema, y por ello no necesita hacerse más preguntas, no necesita ir más allá en la búsqueda, no necesita admirarse, no necesita sorprenderse, porque lo sabe absolutamente todo. Ese es el verdadero ignorante o la verdadera ignorancia. No saberse ignorante. Hagamos la distinción entonces entre la docta ignorancia y la ignorancia verdadera. La docta ignorancia es saberse ignorante, saber que no sé. La verdadera ignorancia o el verdadero ignorante es aquel que no sabe o no sabe que es ignorante. De esta manera debemos tener miedo de esta verdadera ignorancia, pero debemos estar o sentirnos plenamente orgullosos de ser doctos ignorantes. El origen de la filosofía está allí, en esa comprensión de no haber alcanzado aún la verdad. Y como no he alcanzado aún la verdad, necesito buscar la verdad. Porque como vimos en la presentación anterior, estoy profundamente enamorado de esa verdad. Estoy profundamente enamorado de la sabiduría. Y el estar enamorado genera a mí un llamamiento natural hacia la búsqueda. Cuando yo estoy enamorado de algo, lo busco con intensidad todos los días. Me desvivo por ello. La filosofía o el filosofar es lo mismo, desvivirse todos los días por la verdad. Pero este desvivirse, este desasosiego o esta insatisfacción de saberse no totalmente completo o no poseedor de la verdad absoluta, no es un estado de pesimismo, no es un estado de tristeza o de profundo dolor, no es un martirio, no es un vivir desagradable, no es un vivir torturado, sino más bien que esta insatisfacción nos relaciona más a la búsqueda, es saber que nuestra mente, saber que nuestra razón, que es un concepto mucho más profundo, está en constantemente movimiento y seremos
capaces de movernos de un estado de docta ignorancia a un estado de sabiduría, y en ese trayecto, en ese camino, iremos descubriendo muchas cosas. Es cierto, transitaremos por un camino pedregoso, por un camino difícil, por un camino que probablemente dure toda la vida y no nos alcance vida para conocer la verdad de todas las cosas o las causas últimas. Pero el camino es exquisito, el camino es abundante. En el camino llegaremos a alcanzar algunas luces, llegaremos a parir algunas luces, llegaremos a dar a luz algunas luciérnagas, algunas llamas que nos harán inmensamente felices, porque nos conducirán a una comprensión más cabal de la realidad, a una comprensión más profunda de nuestra circunstancia, de nuestro momento, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Nos dará seguridades exquisitas, ricas, inmovibles. Pero ojo, esas verdades que nos da la filosofía en el trayecto nos impulsan a estar en un estado de movilidad. El poeta o el filósofo, poeta filósofo, el filósofo no se estanca, no se estaciona en conocer una respuesta. Cuando se le da una respuesta, él sigue inquiriendo, él sigue preguntando, con o sin ironía. Al abogado le pregunta qué es la abogacía, y le puede volver a preguntar luego de la respuesta, ¿y qué es la ley? ¿Y por qué el ser humano requiere la ley? ¿Cuál es el origen de la ley? ¿Por qué con ley o por qué sin ley? Al poeta, ya que hablábamos de poesía, el filósofo le puede preguntar, ¿y qué es la poesía? Y el poeta le podría responder en un par de versos y dar ejemplos de poesía, pero aún así no responderle qué es la poesía, cuál es el origen de la poesía, cuál es el sentido de la poesía. Para el filósofo o para el que filosofa, siempre habrá una pregunta que lo conducirá más allá, porque él quiere ir más allá, ver más allá de las simples apariencias. Y cuando saca el velo de la realidad, no se conforma con el cuerpo que ve. Cuando saca la ropa, la vestidura de la realidad, el filósofo no se conforma con el cuerpo desnudo, con la piel. Quiere quitarle la piel a la realidad. Y cuando quedan expuestos los músculos, el filósofo no se conforma con conocer los músculos, sino que extrae todos los músculos de la realidad hasta que quedan expuestos los huesos. Y cuando el filósofo observa los huesos de la realidad, escarba los huesos, toma los huesos y los abre hasta llegar a su médula ósea, y no se conforma con ver su médula ósea, sino que escarba más allá de la médula ósea de la realidad y busca las células óseas. Y más allá busca los átomos que forman esas células óseas. Y más allá busca las partículas subatómicas que forman los átomos de esa célula ósea. Y más allá, y les aseguro que al llegar a ese más allá, donde prácticamente no exista nada, solamente energía, el filósofo seguirá preguntando, seguirá preguntando. Para mí ha sido un gran agrado el estar con ustedes en esta video presentación sobre el origen del filosofar. Hemos visto lo que es la admiración, la deshabituación, los dos momentos de la deshabituación, la mayéutica, el arte de dar a luz, y la importancia de el preguntar. Esto de ser niños constantemente, no en nuestros tratos, porque debemos hacer adultos responsables. La mayoría de nosotros tenemos
a cargo un hogar, somos padres, tenemos una profesión que nos pide ser serios, ser responsables y actuar con seriedad. Pero no dejemos de ser niños en el sentido de continuar preguntándonos cosas sobre este mundo, cosas sobre nosotros mismos, cosas sobre la realidad. No perdamos la capacidad de admiración, la capacidad de asombro. No la perdamos nunca. Si es necesario tomar una pausa en nuestra ajetreada y vertiginosa vida, tomemos la pausa. Démonos tiempo para nosotros mismos. Disfrutemos sabiamente de nuestra soledad. Busquemos la iluminación. Y esto de buscar la iluminación no significa ser iluminados, ni ser santos, ni que el filósofo aquí les ponga a usted una gran verdad, ni le entregue una gran respuesta en una epifanía, o que le entregue el gran secreto de la existencia, no. Y si usted conversa con un filósofo, tiene el agrado de conversar con un filósofo, se encontrará con una persona que debería ser bastante humilde y modesta, porque se sabe ignorante en primer lugar. Y si usted va en busca de una respuesta, no va a obtener muchas respuestas, quizás ninguna. Pero sí se va a llevar de vuelta muchas preguntas. Y esas preguntas lo van a conducir a caminos que usted quizás nunca imaginó. Mi nombre es Boris Albert. Para mí ha sido realmente un placer. Nos reencontramos prontamente en otra video presentación. Que estén muy bien y que disfruten su día. Mis cariños.